¿Cómo puede un Dios perfectamente santo perdonar al culpable sin dejar de ser justo? Esta no es una pregunta reservada para teólogos, es la pregunta que decidirá nuestro destino eterno. Si Dios ignora el pecado, deja de ser justo. Pero si nos trata conforme a lo que merecemos, ninguno de nosotros podría permanecer en pie delante de Él. Entonces existe un refugio donde la justicia de Dios sea satisfecha y el pecador pueda recibir misericordia. Marcos 14, 12, 5 nos conduce a una habitación de Jerusalén donde Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos pocas horas antes de ser crucificado. Aparentemente se trata de una cena religiosa. Sin embargo, aquella noche el Señor revelaría que siglos de historia, sacrificios y promesas estaban convergiendo sobre su propia persona. La Pascua no era el destino final, era una señal. El Cordero verdadero había llegado. Nos encontramos en el jueves de la última semana del ministerio terrenal de Jesús, el 14 del mes de Nisán, según el calendario judío. Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían acudido para recordar la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Aproximadamente 1500 años antes, Dios había enviado a Moisés ante el faraón con una orden clara. Debía dejar salir a su pueblo, pero el corazón del gobernante se endureció y Egipto sufrió una sucesión de juicios que culminó con la muerte de los primogénitos. A muchos les resulta incómodo hablar de la ira de Dios. Preferirían imaginar a un Dios cuya bondad consiste en tolerarlo todo. Pero un juez que contempla el mal y no actúa no es bueno, es corrupto. La santidad divina no es una exageración religiosa. Dios es absolutamente puro y su justicia exige que el pecado reciba una respuesta. Como enseña Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El problema, por tanto, no era únicamente la crueldad de Egipto. El problema alcanzaba también a Israel y nos alcanza a nosotros. Todos hemos pecado, todos hemos rechazado la autoridad del Creador. Quizá no hayamos gobernado como el faraón, pero hemos querido ocupar el trono de nuestra propia vida. Hemos amado los dones más que al dador, hemos justificado nuestra desobediencia y hemos tratado la gloria de Dios como algo secundario. Sin embargo, en medio del juicio, Dios proporcionó un refugio. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre en los dinteles de la puerta. Aquella noche, cuando el juicio recorriera la tierra, la muerte pasaría de largo sobre las casas marcadas por la sangre. No porque quienes estaban dentro fueran moralmente superiores, sino porque un sustituto inocente había muerto en su lugar. La sangre no era un objeto mágico, tampoco era una obra humana mediante la cual Israel compraba el favor de Dios. Era la señal visible de una confianza depositada en el medio de salvación que Dios mismo había establecido. La seguridad no descansaba en la dignidad de la familia, sino en la promesa de aquel que había dicho: cuando vea la sangre pasaré de vosotros, como leemos en Éxodo 12. Pensemos en dos hogares aquella noche. En uno, una familia quizá temblaba mientras permanecía bajo la sangre. En otro, alguien podría sentirse muy seguro de sí mismo, pero despreciar el mandato divino. ¿Cuál estaba a salvo? No el que experimentaba emociones más firmes, sino el que se encontraba en el refugio señalado por Dios. La salvación no depende de la intensidad de nuestra confianza, sino de la suficiencia del objeto en quien confiamos. Durante generaciones Israel celebró aquella liberación. Cada cordero sacrificado recordaba que el juicio había pasado de largo porque otro había muerto. Pero ningún animal podía quitar realmente la culpa moral del ser humano. Aquellos sacrificios eran sombras que apuntaban hacia una realidad futura. El altar anunciaba que el pecado exige muerte. El cordero declaraba que Dios proveería un sustituto. Ahora, en Marcos 14, ha llegado nuevamente el día en que se sacrificaban los corderos. Los discípulos se acercan a Jesús y preguntan: ¿dónde deben preparar la cena? La pregunta parece sencilla, pero existía un peligro real. Jerusalén estaba abarrotada,
Jesús era buscado por las autoridades y Judas ya había acordado entregarlo. ¿Dónde podían reunirse 13 hombres sin provocar un arresto antes del momento señalado? Los discípulos veían una ciudad hostil, un espacio difícil de encontrar y enemigos que cerraban el cerco. Cristo veía cada detalle bajo su autoridad. Envió a Pedro y a Juan con una instrucción extraordinariamente precisa. Al entrar en Jerusalén encontrarían a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Debían seguirlo hasta una casa y preguntar por la habitación donde el maestro comería la Pascua con sus discípulos. Allí les mostrarían un aposento alto, amplio, amueblado y preparado. En aquella cultura eran habitualmente las mujeres quienes transportaban el agua en cántaros, mientras los hombres utilizaban recipientes de piel. Por eso, aquel hombre sería fácil de reconocer. Pero lo verdaderamente importante no es la singularidad de la señal, es el conocimiento soberano de Jesús. Él sabía quién aparecería, qué llevaría, dónde entraría y qué habitación encontrarían los discípulos. Todo sucedió exactamente como había dicho. Muchos imaginan la cruz como el desenlace inesperado de una misión que fracasó. Según esa lectura, Jesús habría perdido el control frente a fuerzas políticas y religiosas superiores. Marcos no nos permite pensar así. Cristo no caminaba hacia una trampa que ignoraba. Se dirigía voluntariamente hacia la hora para la cual había venido. La cruz no fue un accidente fuera del gobierno de Dios. Fue el cumplimiento de su propósito redentor. Esto no disminuye la maldad de quienes participaron en su muerte. Dios es soberano, pero los seres humanos siguen siendo responsables. La Escritura jamás presenta a las personas como marionetas obligadas a pecar contra su voluntad. Los enemigos de Cristo hicieron lo que deseaban y aún así no pudieron escapar del plan divino. La gracia soberana gobernaría incluso sobre la rebelión humana para llevar a cabo la salvación de los culpables. Tal vez hoy tu vida parezca dominada por circunstancias que no puedes controlar. No conoces la habitación, el camino, ni lo que ocurrirá mañana, pero el Cristo de Marcos 14 no ha perdido su autoridad. Él conocía cada paso que conducía al Calvario y conoce también cada valle por el que atraviesan sus ovejas. Su soberanía no promete una vida sin sufrimiento, garantiza que ningún sufrimiento puede frustrar sus propósitos. Pedro y Juan llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como Jesús lo había anunciado. El aposento estaba preparado, la mesa estaba dispuesta, la hora se acercaba. Pero en torno a aquella mesa no solo se sentarían discípulos fieles, también ocuparía un lugar un hombre que había vivido junto a Cristo, escuchado sus palabras y contemplado sus obras, mientras escondía en su corazón una traición. Y antes de explicar el pan y la copa, Jesús obligaría a todos los presentes a mirar hacia una verdad inquietante. Es posible estar extraordinariamente cerca de las cosas santas y mantener el corazón lejos del Salvador. Al caer la tarde, Jesús llegó al aposento con los 12. La mesa que debía recordar la liberación de Israel se convirtió de pronto en el escenario de una revelación devastadora. Mientras comían, el Señor declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, uno que come conmigo. No habló de un enemigo escondido fuera de la casa. No señaló a un soldado romano ni a uno de los sacerdotes que conspiraban contra él. El traidor estaba sentado a la mesa. Había caminado por los mismos caminos que los demás. Había escuchado las mismas enseñanzas y había visto las mismas obras poderosas. Sus manos habían compartido el pan con Cristo, pero su corazón nunca había descansado en Cristo. Juan nos dice que Jesús se angustió profundamente al pronunciar estas palabras. Esto nos impide contemplar la traición con frialdad. El Señor no anunció la condenación de Judas con una indiferencia imperturbable. El pecado siempre produce dolor y la traición de alguien cercano hiere de una manera particular. Jesucristo conocía desde el principio lo que ocurriría, pero su conocimiento soberano no hizo irreal su sufrimiento. Quizá tú también conoces esa herida. Has sido decepcionado por alguien a quien abriste tu corazón.
Una amistad, un matrimonio, una relación familiar o incluso un vínculo dentro de la iglesia terminó convertido en una fuente de dolor. No estás ante un Salvador incapaz de comprenderlo. Cristo sabe lo que significa recibir un beso que oculta una traición. Sabe lo que es ofrecer amistad y recibir desprecio. Sin embargo, el centro del pasaje no es la traición que otros podrían cometer contra nosotros. La reacción de los discípulos dirige la luz hacia nuestro propio corazón. Marcos dice que comenzaron a entristecerse y preguntaron uno tras otro, ¿acaso soy yo? En lugar de organizar una investigación para descubrir al culpable, cada uno sintió la necesidad de examinarse. Había en ellos una saludable desconfianza de sí mismos. No afirmaban haber planeado traicionar a Jesús, pero tampoco presumían de conocer plenamente la profundidad de su propia debilidad. Era como si dijeran, Señor, yo no quiero hacerte algo así, pero conozco lo frágil que soy. Dime que no soy yo. Nos evitaríamos muchas caídas si aprendiéramos a desconfiar más de nuestra autosuficiencia. La persona que considera imposible apartarse de Dios ya ha comenzado a caminar sobre terreno peligroso. Pablo advierte en 1 Corintios 10, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La confianza excesiva en nosotros mismos no es fortaleza espiritual, es ceguera. Pedro descubriría aquella misma noche que las promesas más intensas no bastan para sostener a un discípulo. Estaba convencido de que sería capaz de morir con Cristo, pero pocas horas después negaría conocerlo. Su problema no era que amara demasiado al Señor. Su problema era que confiaba demasiado en Pedro. Muchos creyentes descansan en los años que llevan en la iglesia, en la doctrina que conocen, en las responsabilidades que han asumido o en las experiencias espirituales que vivieron en el pasado, pero ninguna de esas cosas puede conservarnos por sí sola. No perseveramos porque nuestra voluntad sea invencible. Perseveramos porque Dios nos guarda mediante la fe y porque el Espíritu Santo obra continuamente en nosotros. La perseverancia cristiana no es pasividad. El mismo Dios que promete guardar a sus hijos nos manda velar, orar, huir de la tentación y usar los medios de gracia. Necesitamos la palabra, la oración, la comunión de la iglesia y la corrección de hermanos fieles. Dios no preserva nuestra fe alimentando nuestra independencia, sino enseñándonos dependencia. Por eso, la pregunta de los discípulos también debe ser nuestra. ¿Soy yo, Señor? ¿Hay en mí un pecado que estoy protegiendo? ¿He comenzado a tratar con ligereza aquello que antes hacía temblar mi conciencia? ¿Estoy manteniendo una apariencia de comunión mientras negocio secretamente con la desobediencia? No debemos formular estas preguntas para hundirnos en una introspección sin esperanza, sino para correr con mayor rapidez hacia Cristo. El verdadero examen espiritual no termina mirándonos a nosotros mismos, nos lleva al Salvador. Cuando encontramos debilidad, buscamos su fuerza. Cuando descubrimos pecado, lo confesamos y acudimos a su sangre. Cuando reconocemos que podemos caer, pedimos que su mano nos sostenga. La humildad cristiana no dice, soy demasiado indigno para acercarme. Dice, soy demasiado débil para vivir lejos de él. Jesús no respondió inmediatamente identificando al traidor. Repitió que era uno de los 12, uno que mojaba el pan con él en el plato. En aquella mesa había varios recipientes compartidos por los comensales más cercanos. Esto indica que Judas probablemente estaba sentado junto al Señor. La proximidad física aumenta la gravedad de su pecado. No traicionó a alguien distante. Vendió a aquel que le había permitido ocupar un lugar cercano. Más de 3 años junto a Jesús. 3 años contemplando su pureza. Judas había visto al Señor tocar al leproso, recibir al despreciado, alimentar a las multitudes y confrontar la hipocresía. Había escuchado palabras que ningún otro maestro podía pronunciar. Incluso había participado externamente en el ministerio de los discípulos y sin embargo nunca amó verdaderamente a Cristo.
Esta es una de las advertencias más solemnes de toda la Escritura. La cercanía a los privilegios espirituales no equivale a la conversión. Puedes escuchar sermones fieles, conocer el vocabulario evangélico, participar en la cena del Señor y rodearte de creyentes mientras tu corazón continúa gobernado por otro tesoro. El agua puede pasar durante años por una tubería sin que la tubería beba una sola gota. Judas no era ateo en el sentido común de la palabra. No negaba la existencia de Dios. Su tragedia era más profunda. Utilizaba a Jesús para alcanzar algo que amaba más que a Jesús. Mientras creyó que seguir al Maestro podía acercarlo a sus aspiraciones, permaneció junto a él. Pero cuando comprendió que el camino de Cristo conducía a la humillación y a la cruz, decidió que aquel Mesías ya no le resultaba conveniente. Aquí se revela el corazón de la falsa fe. No busca a Cristo como tesoro, lo usa como instrumento. Quiere al Jesús que abre puertas, resuelve problemas y mejora las circunstancias, pero rechaza al Rey que ordena arrepentirse, negarse a uno mismo y tomar la cruz. Cuando Cristo deja de servir a sus ambiciones, el falso discípulo muestra dónde estaba realmente su lealtad. ¿Qué sucederá con nosotros cuando obedecer al Señor resulte costoso? Seguiremos amándolo cuando no conceda lo que esperábamos. Permaneceremos junto a Él cuando el camino sea estrecho, la fidelidad produzca rechazo y la providencia no pueda explicarse fácilmente. Judas ya había respondido en secreto, pero su decisión malvada, aunque libre y culpable, no podía alterar el propósito eterno de Dios. Y en la siguiente palabra de Jesús aparecen unidas dos verdades que nuestra mente suele separar: el plan soberano de Dios y la plena responsabilidad del ser humano. Jesús declaró: el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. En una sola frase, el Señor afirma que su muerte estaba determinada por las Escrituras y al mismo tiempo que Judas era culpable de entregarlo. El plan de Dios no cancela la responsabilidad humana y la responsabilidad humana no amenaza la soberanía de Dios. Algunos suponen que si Dios gobierna verdaderamente la historia, entonces el ser humano no puede responder por sus decisiones. Otros creen que si las personas actúan libremente, Dios debe limitarse a reaccionar ante ellas. La Biblia rechaza ambos extremos. Dios lleva a cabo su propósito sin convertirse en autor del pecado y las criaturas actúan voluntariamente sin escapar jamás del gobierno divino. Judas no fue obligado a traicionar a Cristo contra sus deseos. Hizo exactamente lo que quería hacer. Amaba el dinero, acariciaba expectativas equivocadas sobre el Mesías y había endurecido progresivamente su corazón. La soberanía de Dios no introdujo maldad en Judas. Gobernó incluso sobre la maldad que Judas había escogido. Aquí encontramos una advertencia para nuestra manera de tratar el pecado. Nadie cae de repente en una gran transgresión sin haber alimentado antes pequeñas desobediencias. El pecado trabaja como una grieta que se extiende silenciosamente por una pared. Al principio parece insignificante, después compromete toda la estructura. Judas comenzó robando de la bolsa común y terminó vendiendo al Señor por 30 piezas de plata. El pecado nunca se presenta con su verdadero rostro. No dice: déjame entrar y destruiré tu conciencia. Se presenta como una ventaja razonable, un placer controlable o una excepción que supuestamente no tendrá consecuencias. Promete libertad y produce esclavitud. Promete ganancias y termina arrebatándolo todo. Por eso, si el Espíritu de Dios está señalando una zona de desobediencia, no negocies con ella. No la protejas mediante explicaciones sofisticadas. No digas que puedes abandonarla cuando quieras. El momento de arrepentirse es ahora. El corazón que rechaza repetidamente la luz no permanece neutral. Se vuelve cada vez menos sensible. Durante la cena, Judas estaba suficientemente cerca de Jesús como para compartir el mismo recipiente.
Así se cumplía lo anunciado en el Salmo 41 acerca del amigo cercano que comía el pan y levantaba contra el Mesías su talón. La traición no sorprendió a Cristo. Había sido anticipada en las Escrituras más de 1000 años antes, aunque Judas seguía actuando bajo su propia responsabilidad. También el momento de la muerte estaba señalado. Los principales sacerdotes y los escribas habían decidido arrestar a Jesús con engaño, pero preferían esperar hasta después de la Pascua. Temían que el pueblo reaccionara y se produjera un tumulto. Su cálculo parecía prudente. Durante la fiesta, no, pero el propósito de Dios había establecido otra cosa. Cristo debía morir precisamente en la Pascua porque Él era el Cordero al que todos los sacrificios anteriores señalaban. No podía ser ejecutado en cualquier momento como si la fecha careciera de significado. Mientras Jerusalén recordaba que la sangre de un cordero había librado a los primogénitos del juicio, el Cordero definitivo entregaría su vida para rescatar a pecadores de todas las naciones. La traición de Judas precipitó los acontecimientos. Al abandonar el aposento y ponerse en contacto con las autoridades, les ofreció una oportunidad inesperada para arrestar a Jesús lejos de la multitud. Los enemigos de Cristo tuvieron que modificar su propio plan, pero al hacerlo cumplieron, sin saberlo, el plan de Dios. ¡Qué ironía solemne! Los hombres creían dirigir la historia mientras eran incapaces de moverla fuera del camino trazado por el Señor. Su intención era perversa, el propósito divino era redentor. Ellos buscaban silenciar a Jesús. Dios estaba preparando la salvación de su pueblo. Esto no significa que todo acto malvado deba llamarse bueno porque Dios pueda usarlo. La traición siguió siendo traición. El asesinato del Hijo de Dios siguió siendo el mayor crimen cometido en la historia. Sin embargo, la maldad humana no posee la última palabra. En las manos del Dios soberano, incluso aquello que los hombres realizan para destruir puede ser gobernado para cumplir sus designios santos. Esta verdad sostiene al creyente cuando contempla acontecimientos dolorosos que no comprende. No siempre sabremos por qué Dios permite una herida, una pérdida o una injusticia. Tampoco debemos llamar bueno a lo que Él llama malo. Pero podemos saber que ninguna acción humana tiene poder para destronar al Señor. La cruz lo demuestra. Si Dios convirtió el crimen más oscuro de la historia en el medio de nuestra redención, también puede obrar en medio de aquello que hoy no alcanzamos a interpretar. Jesús añadió una expresión terrible acerca de Judas. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Estas palabras nos obligan a rechazar la idea de que la muerte pone fin a toda responsabilidad. Si Judas simplemente hubiera dejado de existir, no habría sido peor para él haber nacido. Pero la muerte no borra la culpa ni conduce automáticamente a todos a un estado de paz. Hebreos 9:27 declara que está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después comparezcan ante el juicio. No hay una serie interminable de vidas mediante las cuales podamos corregir nuestros errores. Tampoco existe una segunda oportunidad garantizada después de la muerte. La vida avanza hacia un tribunal. Esta verdad puede parecer dura, pero sin juicio la historia sería moralmente absurda. Las víctimas nunca recibirían justicia. Los opresores que murieron sin rendir cuentas habrían triunfado y nuestras decisiones más profundas carecerían de significado eterno. El juicio final proclama que el bien y el mal no son ilusiones. Dios tomará en serio todo lo que hemos hecho. Entonces surge nuevamente la pregunta, ¿quién podrá permanecer delante de ese tribunal? La respuesta no puede ser nuestra moralidad, porque aún nuestras mejores obras están marcadas por motivos impuros. No puede ser nuestra religión, porque Judas tuvo privilegios religiosos extraordinarios. No puede ser nuestra sinceridad, porque una persona puede estar sinceramente equivocada.
Necesitamos que Dios proporcione una salida en la que su justicia no sea ignorada. Necesitamos un refugio más seguro que nuestras promesas, nuestros méritos y nuestras ceremonias. Necesitamos que otro responda por nuestra culpa. Y precisamente cuando la sombra del juicio parece cubrir la mesa, Jesús toma el pan en sus manos, está a punto de revelar que el Cordero no será arrebatado contra su voluntad. Él mismo se ofrecerá y con ese sacrificio inaugurará una Pascua nueva y un pacto que ningún pecador habría podido establecer. Mientras los discípulos continuaban comiendo, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo entregó diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Para comprender la fuerza de aquellas palabras, debemos recordar que la cena pascual seguía un orden conocido. Cada elemento evocaba la aflicción de Israel, la esclavitud en Egipto y la liberación obrada por Dios. El padre de familia explicaba el significado del pan, de las hierbas amargas, de las copas y del cordero. Los discípulos habían participado en aquella celebración desde su infancia. Sabían qué palabras esperar y en qué momento serían pronunciadas. Pero aquella noche Jesús se apartó del lenguaje habitual y colocó su propia persona en el centro de la Pascua. El pan ya no señalaría principalmente a la aflicción de Israel. A partir de entonces recordaría el cuerpo de Cristo entregado por su pueblo. La liberación de Egipto había sido real y gloriosa, pero apuntaba hacia una esclavitud más profunda. El faraón podía oprimir el cuerpo, el pecado esclaviza el corazón. Egipto podía amenazar una generación, la culpa nos coloca bajo condenación eterna. Por eso necesitábamos un éxodo mayor. No bastaba con cambiar de territorio, mejorar nuestras circunstancias o liberarnos de un opresor humano. Necesitábamos ser rescatados del dominio del pecado y reconciliados con Dios. Cristo no vino simplemente a enseñarnos cómo vivir mejor dentro de nuestra esclavitud. Vino para romper sus cadenas mediante su propia muerte. Cuando Jesús partió el pan, estaba interpretando de antemano lo que sucedería en la cruz. Sus enemigos pensarían que le estaban quitando la vida, pero él la estaba entregando voluntariamente. Como había declarado en Juan 10, nadie se la arrebataba. Él tenía autoridad para ponerla y volverla a tomar. El cuerpo sería herido, pero el sacrificio no sería involuntario. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó a los discípulos. Todos bebieron de ella y Jesús dijo: esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. Mateo añade que sería derramada para el perdón de los pecados. El Señor no habla simplemente de un ejemplo de amor. Habla de sangre, pacto, sustitución y perdón. En las Escrituras, un pacto es un compromiso solemne establecido por Dios para relacionarse con su pueblo. No es un acuerdo informal entre partes iguales. En el antiguo mundo, los pactos se ratificaban con sangre, mostrando que romperlos merecía juicio. La vida entregada confirmaba la seriedad de la promesa. Israel había recibido la ley y había afirmado que obedecería al Señor, pero su historia demostró repetidamente la incapacidad del corazón humano. El problema no era una deficiencia en la ley de Dios. El problema estaba dentro de nosotros. Una norma santa puede mostrarnos el camino, pero no puede por sí misma darnos un corazón dispuesto a recorrerlo. Los profetas anunciaron, por tanto, que Dios establecería un pacto nuevo. Jeremías habló de una obra en la que la ley sería escrita en el corazón y los pecados serían perdonados. Ezequiel anunció que Dios daría un corazón nuevo y pondría su espíritu dentro de su pueblo. Aquella noche, Jesús declaró que esas promesas entrarían en vigor mediante el derramamiento de su sangre. El nuevo pacto no descansa en la capacidad humana para cumplir una parte y obligar después a Dios a cumplir la suya. Descansa en la obra suficiente de Cristo.
Él asumió sobre sí la maldición correspondiente a los quebrantadores del pacto. El inocente ocupó el lugar de los culpables. El obediente fue tratado como transgresor para que los transgresores unidos a él fueran recibidos como hijos. Muchos piensan que Dios perdona sencillamente porque decide olvidar el pecado, pero si la culpa pudiera desaparecer mediante un gesto de indiferencia, la cruz habría sido innecesaria. Dios perdona porque su justicia fue satisfecha en el sacrificio del Hijo. En el Calvario, la misericordia no derrotó a la justicia ni la justicia expulsó a la misericordia. Ambas se encontraron en Cristo. Esta verdad corrige también una visión superficial del amor de Dios. El amor bíblico no consiste en negar la gravedad de nuestra condición. Se manifestó en que Dios envió a su Hijo para cargar con aquello que nosotros no podíamos soportar. La cruz revela cuánto nos ama y al mismo tiempo cuán terrible es el pecado del que debíamos ser rescatados. Isaías lo había anunciado siglos antes. El siervo sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y llevado como cordero al matadero. El castigo necesario para nuestra paz caería sobre él. No murió como mártir sorprendido por la violencia, sino como sustituto dispuesto conforme al propósito de Dios. Cuando participamos de la cena del Señor, el pan y la copa no repiten el sacrificio de Cristo ni lo completan. Su ofrenda fue hecha una vez para siempre. Tampoco recibimos vida eterna por el simple acto físico de comer y beber. El pan continúa siendo pan y el vino continúa siendo vino. Son señales visibles que dirigen la fe hacia una realidad infinitamente mayor: el cuerpo entregado y la sangre derramada del Salvador. La ceremonia carece de beneficio para quien se acerca sin fe y sin discernir lo que proclama. Judas pudo estar presente junto a la mesa y seguir perdido. Un rito no transforma automáticamente el corazón. La salvación no fluye de la mecánica de una ceremonia, sino de Cristo, recibido por la fe. Pero para el creyente la cena es una proclamación llena de consuelo. Cada vez que toma el pan, recuerda que el cuerpo del Señor fue entregado por pecadores reales. Cada vez que bebe de la copa, confiesa que la sangre de Jesús es suficiente para limpiar aún una conciencia atormentada. No celebramos nuestra fidelidad, celebramos la fidelidad de Cristo. Quizá llegas con el peso de haber fallado otra vez. Si has confesado tu pecado y estás confiando en el Salvador, no mires la mesa como si anunciara tu expulsión. Mírala como la señal de que tu paz con Dios fue comprada a un precio que tú jamás habrías podido pagar. La fe no descansa en la fuerza de la fe, sino en la suficiencia del Cordero. Sin embargo, al examinar los relatos de aquella cena, aparece un silencio sorprendente. Los evangelistas mencionan el pan y la copa, pero apenas dirigen nuestra atención al elemento principal de toda Pascua, el cordero sacrificado. ¿Dónde estaba el cordero de aquella mesa? La respuesta nos conduce al corazón mismo del evangelio. No faltaba el cordero, estaba sentado entre ellos. Jesús era el cordero que todas las generaciones anteriores habían anunciado. El animal sacrificado en Egipto no poseía valor suficiente para limpiar una conciencia culpable, era una figura provisional. Cada Pascua decía en silencio: vendrá un sustituto mejor. Y ahora ese sustituto estaba sentado a la mesa interpretando su propia muerte antes de que los clavos atravesaran sus manos. Juan el Bautista lo había señalado al comienzo del ministerio público de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo simplemente que Cristo enseñaría acerca del perdón. Declaró que Él cargaría con el pecado. El Hijo Eterno había tomado verdadera naturaleza humana para poder obedecer donde nosotros desobedecimos y morir en el lugar de quienes merecíamos la condenación. En la primera Pascua, el Cordero moría y la familia refugiada bajo su sangre vivía en el Calvario. Cristo moriría para que todo aquel que se refugia en Él por la fe reciba vida eterna. El juicio no desapareció. Cayó sobre el sustituto. Aquí se encuentra el corazón del evangelio. Dios
No fingió que nuestros pecados nunca habían ocurrido. No escondió la deuda en algún rincón del universo. La colocó sobre Cristo. Como enseña Isaías 53, todos nos desviamos como ovejas, cada uno siguió su propio camino, pero el Señor cargó sobre su siervo la iniquidad de todos nosotros. Jesús fue herido por rebeliones que no cometió, fue molido por pecados que no eran suyos. El castigo necesario para nuestra paz cayó sobre él. Los hombres lo acusaron, lo golpearon y lo llevaron fuera de la ciudad, pero detrás de aquella violencia humana estaba desarrollándose una transacción santa que ningún ojo podía ver plenamente. El justo sufría por los injustos para llevarlos a Dios. No debemos reducir la cruz a una demostración de que el amor exige sacrificio. Es ciertamente la manifestación suprema del amor, pero es mucho más. Es expiación, es propiciación, es sustitución. Estas palabras pueden parecer difíciles, pero expresan una realidad sencilla y gloriosa. Cristo llevó nuestra culpa y satisfizo la justicia de Dios para que su ira no permanezca sobre quienes están unidos a Él. Cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no estaba recitando palabras vacías. Entró en la oscuridad judicial que merecían nuestros pecados. El Hijo, que había vivido en comunión perfecta con el Padre, experimentó en su naturaleza humana el abandono correspondiente al condenado. No dejó de ser amado por el Padre, pero fue tratado como portador de nuestra culpa. ¿Por qué soportó semejante desamparo? Para que quienes confían en Él nunca sean abandonados. Puede haber momentos en que el creyente no perciba la presencia de Dios. Puede atravesar una habitación de hospital, una noche de ansiedad o una temporada de aflicción en la que el cielo parezca guardar silencio, pero sus sentimientos no anulan el pacto. Cristo fue abandonado judicialmente para que ninguno de los suyos sea separado del amor de Dios. Por eso Romanos 8 declara que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. No dice que el creyente ya no tendrá luchas, disciplina paternal o consecuencias temporales por sus decisiones. Dice algo más profundo: la sentencia eterna ha sido retirada. El tribunal de Dios ya no tiene una deuda pendiente contra quien está cubierto por la justicia del Cordero. Esta seguridad no nace de compararnos con otros, ni de revisar obsesivamente la calidad de nuestras obras. Descansa en una pregunta: ¿es suficiente el sacrificio de Cristo? Si la respuesta es sí, entonces el creyente arrepentido puede levantar la cabeza. No porque haya alcanzado la perfección, sino porque su Salvador declaró: consumado es. La cena del Señor fue instituida para mantener esta verdad delante de la iglesia. Pablo recuerda en 1 Corintios 11 que cuando comemos el pan y bebemos de la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. La mesa mira hacia atrás, hacia la cruz, examina nuestro presente y también dirige nuestros ojos hacia el futuro. Miramos hacia atrás y recordamos que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. No esperamos otro cordero. No necesitamos otro sacerdote que repita la ofrenda. No tenemos que añadir méritos humanos al sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Su sangre no necesita complemento. Miramos también nuestro presente. La cena nos llama a examinarnos, confesar el pecado y discernir el cuerpo de Cristo. No se trata de buscar una perfección inexistente antes de acercarnos, porque entonces nadie podría participar. Se trata de no venir con indiferencia, hipocresía o desprecio hacia los hermanos mientras afirmamos celebrar la gracia. Y aquí aparece otro cambio profundo respecto a la antigua Pascua. Aquella celebración tenía un marcado carácter familiar. Los israelitas se reunían por hogares para comer. Sin embargo, Jesús celebró esta Pascua con sus discípulos y alrededor de sí mismo comenzó a mostrar la existencia de una nueva familia, la comunidad de los redimidos. Cristo no destruye el valor de la familia natural. La Escritura honra el matrimonio, llama a los padres a cuidar de sus hijos y exige que los creyentes atiendan a sus hogares. Pero
El evangelio crea vínculos que trascienden la sangre, la cultura y la posición social. Personas que antes eran extrañas llegan a ser hermanos porque comparten un mismo Padre, un mismo Salvador y un mismo Espíritu. Por eso la cena del Señor no fue diseñada como una práctica privada y aislada. Es una ordenanza entregada a la iglesia. Alrededor de la mesa confesamos no solo que pertenecemos a Cristo, sino también que pertenecemos a su pueblo. El cristianismo salva individuos, pero no produce individualistas espirituales. No puedes decir que amas sinceramente a la cabeza mientras desprecias al cuerpo. No puedes celebrar la sangre que perdonó tus pecados y negarte continuamente a perdonar a un hermano arrepentido. No puedes proclamar la reconciliación con Dios mientras alimentas divisiones por orgullo. La mesa nos humilla porque todos llegamos dependiendo de la misma gracia. El creyente rico no recibe un pan mejor que el creyente pobre. El miembro visible no bebe de una copa distinta a la del hermano que sirve en silencio. El pastor y la viuda, el anciano y el joven, el recién convertido y quien lleva décadas caminando con el Señor se acercan como pecadores rescatados por un único cordero. Pero la cena no mira únicamente hacia la cruz y hacia la comunión presente. Jesús dejó una promesa abierta. Durante la Pascua se bebían varias copas en momentos determinados. Después de entregar a la tercera copa el significado del nuevo pacto en su sangre, el Señor declaró que no bebería nuevamente del fruto de la vid hasta hacerlo nuevo en el reino de Dios. La última copa quedó, por así decirlo, suspendida. La cena terminó sin cerrar toda la expectación. Cristo dirigió la mirada de sus discípulos más allá de la cruz, más allá de la tumba y más allá de las aflicciones de esta era. Quedaba pendiente un banquete. Jesús dijo que no volvería a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo bebiera nuevo en el reino de Dios. Mateo conserva una expresión todavía más íntima: lo bebería con vosotros en el reino de su Padre. La cruz estaba a pocas horas. Los discípulos serían dispersados y la noche parecía avanzar hacia una derrota irreparable. Pero Cristo habló de un banquete futuro. No hablaba como un condenado que se aferra a una esperanza incierta. Hablaba como el rey que conoce el desenlace. Sabía que moriría, pero también sabía que la tumba no podría retenerlo. La Pascua que estaba concluyendo en aquella habitación se abriría hacia una celebración definitiva en la presencia de Dios. La última copa quedaba pendiente hasta la consumación del reino. Cada vez que la iglesia celebra la cena del Señor, vive entre dos grandes acontecimientos. Detrás está la cruz, donde la redención fue comprada. Delante está el banquete, donde la redención será disfrutada sin pecado, dolor ni muerte. Esta perspectiva cambia la forma de atravesar el sufrimiento. El creyente no niega las lágrimas ni pretende que todo esté bien cuando el corazón está quebrantado. La esperanza cristiana no es optimismo psicológico, es confianza fundada en una tumba vacía y en la promesa de un rey resucitado. Nuestra tristeza es real, pero no es definitiva. Quizás has vivido una pérdida que dejó una silla vacía en tu casa. Tal vez luchas con una enfermedad prolongada, una familia fracturada o una oración cuya respuesta todavía no puedes comprender. El Evangelio no te pide que llames agradable al dolor. Te llama a recordar que el dolor no posee la última palabra. Llegará el día en que Cristo reunirá a su pueblo. No habrá traidores en aquella mesa, ni discípulos que teman ser dispersados, ni pecado escondido que amenace la comunión. La familia de los redimidos disfrutará plenamente de aquel a quien ahora conoce por fe. La cena presente es un anticipo modesto de esa alegría futura. La Biblia describe repetidamente la consumación del reino mediante la imagen de un banquete. No porque el cielo sea simplemente una versión más abundante de nuestros placeres terrenales, sino porque una mesa compartida comunica comunión, descanso, seguridad y gozo. El centro del banquete no serán los manjares, será Cristo.
Muchos hablan del cielo principalmente como el lugar donde recuperaremos aquello que perdimos. Sin duda, la resurrección traerá una restauración gloriosa y volveremos a ver a los creyentes que murieron en el Señor. Pero la esperanza suprema del cielo no consiste en recuperar nuestras cosas, consiste en contemplar al Cordero. Si pensar en Cristo no despierta ningún deseo en nosotros, conviene examinar qué clase de salvación buscamos. Queremos un cielo sin enfermedad, pero no necesariamente la presencia del Rey. ¿Deseamos escapar del castigo mientras conservamos el gobierno de nuestra vida? El Evangelio no ofrece beneficios separados del Salvador. La vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Aquella noche todas las promesas relacionadas con la primera venida de Cristo avanzaban hacia su cumplimiento. Sería entregado conforme a las Escrituras, moriría por nuestros pecados y resucitaría al tercer día. Pablo resume este mensaje en 1 Corintios 15, no como una teoría religiosa, sino como un acontecimiento histórico que había sido anunciado por Dios. La resurrección es indispensable. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, la cruz sería el monumento de una noble tragedia. Pero al levantarlo de los muertos, el Padre declaró públicamente que el sacrificio había sido aceptado, que la muerte había sido vencida y que Jesús era verdaderamente Señor. Por eso el creyente puede mirar hacia el futuro con confianza. La promesa del banquete no depende de nuestra capacidad para controlar la historia. Depende del Cristo resucitado. El mismo Señor que conocía al hombre del cántaro, la habitación preparada y la traición de Judas, conoce también el día de su regreso. Nada podrá adelantarlo ni retrasarlo fuera de la voluntad del Padre. Esto no significa que debamos vivir pasivamente. Quien espera al Rey procura ser hallado fiel. La esperanza futura produce obediencia presente. Nos mueve a santificarnos, servir a la iglesia, anunciar el Evangelio, cuidar de nuestra familia y perseverar cuando obedecer resulta costoso. Muchos confunden la soberanía divina con una excusa para la inactividad, pero el Dios que determina el fin también ordena los medios. Él ha decidido salvar mediante la predicación, fortalecer mediante la comunión de la iglesia y sostener mediante la oración. Esperar a Cristo no es sentarse a observar el cielo, es vivir bajo su señorío mientras aguardamos su regreso. Romanos 5 declara que, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no significa ausencia de problemas. Un creyente puede estar en paz con Dios mientras atraviesa una tormenta. Puede llorar y sin embargo saber que el juez del universo ya no está contra él. Antes de la conversión, quizás sentíamos tranquilidad porque no comprendíamos nuestra condición. Eso no era paz, era insensibilidad. La verdadera paz nace cuando vemos nuestra culpa, reconocemos que no podemos justificarnos y descansamos en la obra de Cristo. La conciencia ya no necesita esconderse porque el Cordero respondió por ella. ¿Estás cansado de intentar pagar una deuda que Cristo ya pagó? Tal vez has confesado un pecado, pero sigues castigándote como si tu sufrimiento personal pudiera añadir algo a la cruz. El arrepentimiento verdadero no minimiza la culpa, pero tampoco desprecia la suficiencia del Salvador. Si Dios declara justo al que cree en Cristo, ¿quién puede presentar una acusación superior? Levanta la mirada. Tus tribulaciones no son evidencia de que el pacto haya fracasado. Jesús advirtió que sus discípulos sufrirían en el mundo, pero prometió estar con ellos. La paz con Dios no elimina de inmediato la guerra a nuestro alrededor, nos da un refugio que ninguna guerra puede destruir. Sin embargo, esta promesa pertenece únicamente a quienes están unidos a Cristo. No basta admirar al Cordero, conocer su historia o frecuentar la mesa de una iglesia.
En Egipto no era suficiente saber que un animal había sido sacrificado en otra casa. Cada familia debía refugiarse bajo la sangre y alimentarse del cordero. La salvación ha sido provista plenamente, pero debe ser recibida personalmente. Y esta es la pregunta con la que debemos llegar al momento decisivo. ¿Qué significa realmente comer del cordero y beber de la fuente de vida que Dios ha abierto en su Hijo? Comer del cordero no significa realizar un acto físico capaz de salvarnos. Jesús mismo aclaró el sentido de esta imagen cuando declaró en Juan 6, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Venir a Cristo, creer en Cristo y alimentarse de Cristo describen una misma realidad espiritual. Recibirlo por la fe como la única esperanza del pecador. La comida más nutritiva no beneficia a quien únicamente la contempla. Puede conocer sus ingredientes, admirar su presentación y explicar sus propiedades, pero debe recibirla del mismo modo. Una persona puede conocer la doctrina de la cruz, defender históricamente la resurrección y comprender el simbolismo de la Pascua sin haber descansado personalmente en el Salvador. La fe salvadora no consiste en aceptar que Jesús existió ni en sentir admiración por su enseñanza. Judas sabía mucho más acerca de él que la mayoría de las personas. La fe salvadora abandona toda pretensión de justicia propia y se refugia en Cristo. Dice, no tengo otro sacrificio, otra justicia, ni otro mediador. Si tu sangre no me limpia, permaneceré culpable. Si tu obediencia no me cubre, no podré presentarme delante de Dios. Esto no significa que la fe sea una obra meritoria mediante la cual compramos la salvación. La mano que recibe un regalo no paga por él. La fe recibe gratuitamente lo que Cristo adquirió a un precio infinito. Somos salvados por gracia mediante la fe, y esto no procede de nosotros, es don de Dios, como enseña Efesios 2. Tal vez has vivido rodeado de cristianismo, fuiste bautizado, aprendiste himnos, asististe a reuniones y participaste en la cena, pero la pregunta decisiva no es cuántas veces te acercaste a una mesa religiosa. La pregunta es si alguna vez acudiste realmente al Cordero con arrepentimiento y fe. No te escondas detrás de una tradición familiar. Dios no tiene nietos espirituales. La fe de tus padres no puede sustituir la tuya. Tampoco te escondas detrás de tu servicio. Judas formó parte visible del grupo apostólico. El ministerio puede impresionar a otros sin transformar el corazón de quien lo realiza. Cristo no te llama a mejorar tu imagen religiosa. Te llama a reconocer tu ruina. Arrepentirse significa abandonar la defensa del pecado, cambiar de dirección y volver a Dios. No es alcanzar primero una vida digna para después acercarse a Jesús. Es venir precisamente porque no puedes limpiarte a ti mismo. Quizá alguien piensa, he llegado demasiado lejos, he desperdiciado demasiados años. Dios podría recibir a otros, pero no a una persona como yo. Esa conclusión no nace del Evangelio. Jesús afirmó que no echará fuera a quien venga a él. La suficiencia del Cordero no depende de la respetabilidad del pecador. No importa cuán oscura haya sido tu historia, no existe culpa que la sangre de Cristo sea incapaz de limpiar. Pero no confundas esta misericordia con permiso para continuar abrazado al pecado. El mismo Salvador que perdona también gobierna. La gracia que justifica comienza a santificar. Cristo recibe al pecador tal como viene, pero no lo deja bajo el dominio que lo estaba destruyendo. Y si ya perteneces al Señor, este pasaje te llama a renovar tu asombro. La familiaridad puede convertir las palabras más gloriosas en sonidos comunes. Podemos escuchar cuerpo entregado y sangre derramada sin que la conciencia tiemble ni el corazón adore. Pide al Espíritu Santo que te libre de contemplar la cruz con indiferencia. Recuerda quién eras sin Cristo. No estabas simplemente confundido, sino culpable. No necesitabas únicamente dirección, sino reconciliación. No eras una persona sana que requería consejos, sino un muerto espiritual que necesitaba vida. Entonces mira lo que Dios hizo.
No envió una técnica, una filosofía, ni un programa de superación. Entregó a su Hijo. Cuando la tentación te susurre que Dios no puede amarte, mira al Cordero. Cuando la acusación te recuerde pecados ya confesados, mira al Cordero. Cuando el sufrimiento te haga pensar que el Señor te ha abandonado, mira al Cordero. La cruz no responde todas nuestras preguntas temporales, pero revela definitivamente el corazón de Dios hacia su pueblo. Y cuando participes de la cena del Señor, no te acerques como un espectador, examina tu corazón, confiesa el pecado, busca la reconciliación con tus hermanos. Recuerda que no estás proclamando tu perfección, sino la muerte de Cristo. Acércate con reverencia, gratitud y esperanza. La mesa también debe transformar nuestra vida comunitaria. Si todos fuimos comprados por la misma sangre, no podemos construir una iglesia gobernada por prestigios humanos. El rico no es más valioso que el pobre. El creyente instruido no puede despreciar al débil. El pastor no es dueño del rebaño. Todos dependemos del mismo Salvador. En nuestros hogares, la Pascua cumplida en Cristo nos enseña a vivir desde el perdón. No podemos celebrar la gracia el domingo y cultivar amargura durante la semana. Los esposos deben recordar que fueron perdonados. Los padres deben corregir sin crueldad. Los hijos deben obedecer con respeto. La cruz humilla nuestro orgullo y nos capacita para servir. En el sufrimiento, esta verdad nos da un ancla. Aún no hemos llegado al banquete final. Todavía atravesamos noches, despedidas y batallas contra el pecado, pero la cuarta copa sigue aguardando. El rey ha prometido beberla con su pueblo. El que cumplió cada palabra acerca de su muerte y resurrección cumplirá también su promesa de regresar. La historia no terminará en una tumba ni en un tribunal para quienes están en Cristo. Terminará en comunión. Veremos al Cordero que fue inmolado y vive para siempre. La fe se convertirá en visión, la lucha dará paso al descanso y la iglesia dispersa será reunida alrededor de su rey. Pero hoy permanece abierta la invitación. Ven a Cristo, no mañana, cuando supuestamente seas mejor. Ven ahora con tu culpa, tu cansancio y tu necesidad. Deja de alimentarte de promesas vacías que nunca pueden satisfacer el alma. Jesús es el pan de vida. Él es nuestra Pascua, nuestro mediador y nuestra paz. Arrepiéntete y cree. Refúgiate bajo la sangre del Cordero. Descansa en su justicia. Entrégate a su señorío. Y entonces caminarás, incluso en medio de las lágrimas, con la certeza de que el juicio pasó sobre Cristo, la deuda fue pagada, la tumba quedó vacía y una mesa está siendo preparada para todos los que le pertenecen. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True,
still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing